vamos a hacer nosotros. Y bueno, cuando necesiten hablar, levantan la mano y activan micrófono. Estamos grabando, Moni. Ok, bueno, gracias, Leo, entonces. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Le damos una cordial bienvenida en nombre de SADOP Córdoba a esta hermosa convocatoria que hoy nos reúne. Recién les comentábamos de que la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido una muy buena recepción, más de 600 inscritos. Así que darles la bienvenida, agradecerles el esfuerzo de poder salir de su jornada de trabajo y sumarse a este espacio de conocimiento y de información, ¿no? Así que desde ya muy agradecidos en nombre de todos SADOP Córdoba. Comentarles esto que le vamos a dar primero la palabra, la bienvenida, para que les dé la bienvenida a nuestro compañero profesor Gerardo Bernardi. Él es nuestro secretario general del SADOP Seccional Córdoba. Así que, Gerardo, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, queridas compañeros, queridos compañeros. No solamente con provincianos cordobeses, también hay gente de otras provincias. Y según te escuché, Mónica, recién, hay compañeras y compañeros del exterior que también están participando del conversatorio. Así que en verdad, bueno, eso nos enorgullece. Se ve que obviamente la temática es fuerte, es atrapante. Y bueno, sean todos bienvenidos. Lo decimos con mucho orgullo, con mucho entusiasmo, porque bueno, uno le ponemos mucha cabeza, mucho corazón a esto y ver el nivel de repercusión en función de las inscripciones. Bueno, en verdad eso está bueno y es un mimo al corazón para nosotros. Rápidamente decirles que la representación y la defensa de SADOP básicamente abrazan tres banderas, tiene como tres ejes para nuestra actividad gremial. Una parte obviamente es la específicamente gremial, otra parte está circunscripta a los beneficios y a los servicios sociales y culturales. De hecho, la semana anterior, el 9 de mayo, enviamos 3 colectivos a la Feria del Libro, que terminó precisamente creo que el 10 de mayo, en la ciudad de Cava, Buenos Aires. Más de 120 compañeros y compañeros estuvieron presentes en ese viaje. Y la tercera, digamos, bandera o pilar sobre que asentamos la actividad gremial, obviamente, tiene que ver con la formación y la capacitación docente. Nosotros creemos que una manera de jerarquizar nuestra profesión, de revalorizar nuestro rol gremial, precisamente, bueno, hace hincapié en la formación y en la capacitación, es decir, en el área pedagógica, sobre, bueno, la cual en el curso del año, de lo que ha transcurrido y de los meses por venir, obviamente, va a ser muy profusa, de lo cual obviamente Mónica después dará algunos indicios de los próximos eventos que se vienen en términos de formación y capacitación. Y yendo puntualmente a la temática del día de hoy, relacionada al juego y el cuerpo, en verdad a mí me da mucho placer, me siento honrado con presentarlos, porque esto está fuertemente vinculado con mi formación profesional. Yo soy profesor de educación física, así es que, bueno, abogo para que la educación a través del cuerpo y del movimiento que nos permite desarrollar íntegramente a las niñas y niños, jóvenes de todo el sistema educativo, obviamente son para nosotros absolutamente importantes, porque la educación por el movimiento no solamente contribuye a formar nuestra conciencia corporal, a generar hábitos de salud, a prevenir de las enfermedades, sino también a desarrollar fuertemente lo que son las habilidades cognitivas. Nosotros trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con capacidad de análisis, de cálculos, toma de decisiones, en cualquier tipo de actividad motriz de la que trabajemos. Obviamente también mejoramos el área motora y obviamente y sobremanera y muy fuertemente
todas las habilidades sociales y emocionales. Así es que, en verdad, obviamente, los expositores, a quienes Mónica va a presentar a continuación, a Daniel Barilovsky y a José Valetti, a quien obviamente les agradecemos que estén aquí presentes para desasnarnos y tirarnos algunas herramientas, algunos tips que puedan mejorar nuestro quehacer áulico, particularmente vinculado con el área motora y con el área lúdica, tomada esta como, herramientas pedagógicas muy potentes, muy transversales que nos permiten trabajar la educación integral de las alumnas y los alumnos. Bueno, sean todos bienvenidos, espero que le saquen mucho provecho a la conversa, van a tener tiempo para evacuar dudas, para hacer preguntas, y bueno, esperemos que el tema no se agote y tengamos la posibilidad de poder armar alguno más, en virtud, de la convocatoria que ha tenido la temática. Bueno, que la disfruten. Buenas tardes. Gracias Gerardo. Y antes de pasar a la presentación de los expositores, quiero presentar a una compañera que se ha incorporado este año a nuestro equipo de trabajo. Ella es la profesora Marcela Quevedo, es profesora licenciada en Ciencias de la Educación con especialización en gestión, es maestrada en investigación en educación por la Universidad Católica de Córdoba y hace 23 años que está trabajando en colegios privados. Así que Marcela nos va a hacer una pequeña síntesis de cómo arribamos a esta temática. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros en el equipo de educación empezar a pensar y a poner sobre la mesa cuáles eran los desafíos del nivel inicial hoy, y allá por marzo generamos un form que pudimos ir enviando a distintas escuelas para poder recolectar información respecto, acá lo tengo para ir leyendo algunos nudos críticos que fueron repitiéndose. Buscábamos conocer, recuperar desafíos, oportunidades y necesidades del nivel hoy. En cuanto a necesidades, muchos de los docentes plantearon que era poder atender con calidad la cantidad de diversidad de estudiantes que teníamos hoy en nuestras salas, poder acompañar estas trayectorias, adaptar las propuestas pedagógicas a las nuevas tecnologías y contexto, fortalecer la participación en la comunidad educativa, y también muchos ponían la impronta de respetando la identidad del nivel inicial y no primarizándolo. Y algunos otros que también lo tomábamos como importante, la importancia de la salud mental y emocional de nuestros niños y la capacitación docente. En cuanto a otra pregunta que hacíamos, fueron todas preguntas abiertas. ¿Qué oportunidades nos da hoy el nivel inicial? ¿Qué oportunidad nos está planteando este desafío del nivel inicial? Y la oportunidad de otros tiempos, espacios, materiales, nuevos lenguajes, nuevas dinámicas, pensar la importancia del juego en el aprendizaje y en la enseñanza, y ofrecer otras propuestas a nuevas infancias y tener más posibilidades de diversidad de enseñanza, diversidad de estrategias a la hora de enseñar. Y es ahí que con el equipo de educación pensamos, por supuesto, que en Daniel Barilovsky. Bien, Marce, gracias. Ahora sí voy a presentar a dos profesores, colegas nuestros, ambos secretarios de educación, uno de la Delegación Córdoba Capital, el profesor Martín Merlo, y la profesora Edith Álvarez de la Delegación Punilla. Ellos nos van a presentar a nuestros expositores del día de hoy. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a toda la sala, a todas las autoridades presentes y por supuesto a los expositores de hoy, que tengan un hermoso desempeño y que seguramente lo vamos a poder aprovechar de la mejor manera. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Correcto. Bueno, recién mientras hablaba Gerardo, recordaba aquellos apuntes que leíamos en la formación docente, yo particularmente, cuando leíamos a Vygotsky, que nos hablaba de la importancia del juego como principal factor de desarrollo social y cultural de los niños, y nos dejó una frase que quiero traerla el día de hoy como para iniciar esta presentación, que recuerdo decía: el juego es una herramienta fundamental en la educación, ya que permite a los niños y niñas desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas de una manera integral y única.
creo que más que fundamento y todo lo que nos van a contar hoy, tanto José como Daniel, para poner las máximas expectativas y seguramente que será una jornada bellísima. Voy a lo mío, presento a uno de estos expositores. Se trata de José Valietti, José Enrique Valietti. José se formó en el 2010 como acompañante terapéutico, pero además tiene una extensísima tarea y currículum. Actualmente es director de la Escuela Especial Arena, aquí en Córdoba. Es coordinador de las carreras de psicopedagogía, educación especial y tecnicatura en atención temprana e integración socioeducativa del INCASUB, aquí en Córdoba también. Su actual actividad docente, muy nutrido también, por cierto, es profesor titular de la Cátedra Didáctica Especial de la carrera de Psicopedagogía en INCASUB, profesor suplente de la Cátedra de Tratamiento de los Problemas de Aprendizajes, actualmente también profesor de la Cátedra de Taller Técnicas Proyectivas 2 de la carrera de Psicopedagogía. Ha realizado publicaciones, actividades en el Colegio Profesional de Psicopedagogía de la provincia de Córdoba, dicta cursos y talleres, es docente en la formación de acompañamiento terapéutico y diversidad funcional de APADIM, disertante de conferencias, seminarios y talleres sobre temáticas afines a la discapacidad en los escenarios escolares, sociales y laborales. Y como decíamos, en sus publicaciones encontramos Huellas de Arena, relatos de un encuentro posible, Niñeces y adolescencias, entre lazos y derechos, pensar nuestras prácticas en tiempos de pandemia, del año 2022. Es un breve recorte de su extenso currículum, pero sobre todo una excelente persona y siempre dedicado y dispuesto a compartir lo que él sabe. Así que espero haber sido presentado debidamente, José. Adelante. Gracias, Martín. Edith. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a presentar al profesor Daniel Brailovsky. Él es doctor en educación, maestro de nivel inicial y de música. Es profesor e investigador de UNIPE y docente en Flaxo, Universidad de Río Negro y Universidad del CONAHUE. Ha participado en la formación de docentes en el ISPEI Eccleston. Tiene la autoría de numerosos libros sobre pedagogía didáctica y educación infantil. Los más recientes son El jardín y las maestras jardineras, Escrituras colectivas desde la educación inicial, Noveduc 2023, e Informes y relatos pedagógicos en el jardín, Narrativas del aprendizaje, Noveduc 2025. Desarrolla junto a Ángela Menchón el podcast Sueñan los androides de UNIPE, el cual está disponible en Spotify. Con esta breve reseña le damos la bienvenida al profesor Daniel Brailovsky y por supuesto que los invitamos a que puedan comenzar. Gracias, Edith. José, el espacio es tuyo. Gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación, la convocatoria que siempre genera poder revisar la práctica. Así que en persona a Mónica quiero agradecer la convocatoria, la disponibilidad para ponerse a conversar sobre el diseño de este espacio, que repito, a todos nos implica un tiempo de pensamiento y de poder mirar la escena del territorio del aula y a partir de ahí empezar a pensar con varios y entre varios. Yo lo que les traigo en esta tarde para poder conversar, para poner en escena, hacer circular, es un recorrido sobre algunas lecturas que me ayudan a pensar el acompañamiento de trayectorias escolares en el nivel inicial para ser sostenidas en el nivel. En la presentación se remitían a mi trabajo actual, que es el campo de la educación especial. Actualmente trabajo aquí en la Escuela Especial Arena de la ciudad de Córdoba
y en el marco de la resolución 1825 del año 2019, vamos como abriendo este circuito en red, este circuito de acompañamiento, esta trayectoria o este laberinto, donde vamos pensando con la escuela en forma situada, de qué manera sostener las trayectorias de aquellos niños, niñas, y en concreto a mí me toca, o elegí pensar el cuerpo, ¿no? El cuerpo en cuanto a sus tiempos subjetivos, en cuanto a sus posibilidades de allí, de hablar de un cuerpo, en una escena tan privilegiada como es el nivel inicial, donde justamente se inicia, allí está la escena de lo proto, ¿no? Del protoaprendizaje, de las protoestructuras, en el lenguaje de lo común de la escuela, ¿no? Hay otras, la misma instancia familiar ya llega a ser una instancia proto, en el campo de los lazos, quizás más del lado de la crianza, pero la escuela va a retomar allí una lectura que me parece necesaria actualizarla y ponerla como en mesa de trabajo, si cuando llega un niño en tanto cuerpo, ¿no? Voy a intentar aquí proyectar algunas líneas que puse como para ir pensando. Ustedes me dirán si se está proyectando. Sí, se está proyectando bien. Sí. Sí, si querés proyectarlo completo, con que no te quede en el modo edición, fíjate sobre el borde inferior derecho, ahí, Sí. para que sea más nítido para los participantes de la sala. ¿Ubicás donde está el más y el menos? Ahí tenés como Sí. una copita, que en realidad no es una copita. Ahí es donde marcaste verde, primero. Ahí. Sí. Haces clic Lo ahí. cliqueo, pero no me permite, no me habilita. No sé si ¿No te por... habilita? Fíjate donde dice habilitar edición, pone habilitar edición arriba. Sí. Y después, Tampoco. ¿tampoco? Parece como que se abrió una pantalla Paint y Ah, estoy haciendo puntitos. sí, sí. ¿Y podés cambiar de imagen? A ver. Dejo de compartir. Sí. Fíjate y trata de hacer así antes de compartirlo. Vamos de vuelta. A ver si ahí lo permite. A ver, ahí. Vuelve como a anularse la... Sí. Fíjate cuando le pongas a abrir el PowerPoint, Sí. abrilo con en vez de abrirlo, lo estás abriendo con la aplicación, o lo estás abriendo directamente con el navegador. Desde la aplicación. Abrilo con el navegador, pone con el botón derecho, abrir con, en el archivo, y fíjate con el navegador Chrome o no sé qué navegador estás usando. Si querés le puedo pasar a Mónica y que ella te pasa a vos y lo transmitís ahí vos. No tengo problema. Sí, sí, no Dale. hay ningún problema. Más directo, porque yo con el mismo tengo simpatía. Bueno. Entonces vamos a esperar un momentito entonces. Ahí lo pongo en pantalla. Bien, ahí se lo pasé a la Moni para que ella pueda pasarte a vos. Lo que sí puedo ir haciendo algunas introducciones respecto de lo que voy a proponer, como decía, algunas líneas de lectura respecto al cuerpo, cuando llega al nivel inicial, un niño, una niña, una primera lectura, que a mí me parece interesante abrir, ponerla a conversar, hacerla circular, es allí cuánto de cuerpo en cuanto a respuesta al otro hay. Está, de qué manera, en qué instancia. Las infancias con las que yo trabajo, o con las que trabajan conmigo también, con el equipo de la escuela donde compartimos esta iniciación a la escolaridad obligatoria, justamente nos preguntamos
cuánto de palabra puede ser escuchada, cuánto allí de comprensión frente a lo que un otro en posición de enseñante o de transmitir una enseña puede llegar a ser tomada, adherido, consentido. Hablaban al principio de la presentación que el cuerpo en la escena allí ya está, yo algo veo aquí, si está, ahí se está. Justamente el título que proponía era El cuerpo como aula, justamente para reversionar esta posición con la que se lee el ingreso o la admisión de un niño al nivel inicial, que el niño ingrese al aula, y me parece que hay una lectura anterior que hay que ponerla en una jerarquización de prioridades, que es pensar si el cuerpo todavía necesita algunos modos de trabajo, por decirlo de alguna manera, para que la propuesta del nivel inicial pueda ser inscripta, o pueda ser garabateada, o pueda ser de algún modo amasada. ¿En qué tiempo está este cuerpo? ¿En qué medida este niño está articulado a un cuerpo, en tanto lenguaje, en tanto consentimiento a la propuesta de un otro, y con mucho más desafío aún poder estar con otros? Me parece que esas tres líneas. Pensaba el cuerpo como aula para que el docente, él o la docente, o la misma, el mismo equipo de gestión, el mismo equipo de orientación escolar, pueda leer esto que me parece interesante, si este cuerpo ha ingresado en la historia de una familia. Mucho menos, si esto no se da, va a ingresar en la historia de una cultura o de un pueblo o de la lengua de un pueblo, en tanto tradiciones, costumbres, hábitos, ritmos, ¿no? La escuela en todos sus niveles va graduando una presentación de una otra cultura, de una otra institución, de un otro lazo social. Entonces, en ese tiempo de admisión, en ese tiempo de inscripción, en ese tiempo de matriculación, que no está del lado del cronos, sino del lado del kairos, de un tiempo muy singular, una lectura que amerita tiempo y pérdida de tiempo es justamente acompañar una, no sé si decir identificación, pero algún trazado en esta trayectoria, ¿no? De qué tiempo de cuerpo hay, de qué modo de cuerpo hay, de qué maneras este cuerpo se desplaza, qué nos dice el movimiento de ese cuerpo, qué se inscribió, qué nos inscribió, qué está en un margen de historia. Cuando digo un margen de historia, o más que nada una microhistoria o de una micropolítica de la historia, ¿qué se inscribió allí? Se inscribieron las sonoridades, se inscribieron los modos en que se produce la lengua en la casa, en el barrio, ya que estamos en el campo de la ciudadanía local, global y universal. Bueno, antes de llegar al universal como capacidad fundamental, pensamos en la ciudadanía local o en la ciudadanía doméstica. Bueno, voy como tirando muchos puntos o muchas puntuaciones de cómo pensar el cuerpo como un aula, en donde el docente o la docente despliega la transmisión de una enseña. Y esa enseña, esa marca, esa huella, bueno, justamente requiere de la sonoridad de lenguas, de costumbres, de rituales, para allí armar o empezar a armar algo ligado al lazo social, ¿no? Entonces, a mí me gustó encontrarme la idea del cuerpo como un aula, ¿no? Y si hay un aula, tengo que pensarla como un espacio, como un territorio, como un intersticio, como un lugar de un entre. A ver si puedo avanzar, o si allí alguien puede avanzar a la próxima. Bueno, por eso decía, este cuerpo de este niño, de esta niña, de este infans, si está inscrito en la historia. Ponía estas acciones, estas actividades, poniendo el cuerpo del lado de dónde viene este niño, esta niña, cuál es su historia,
cuáles son sus propias costumbres, cuáles son los propios rituales, ¿no? Demorar el tiempo de una escuela que va a producir saberes o que va a acompañar la construcción o desarrollo de capacidades para ver si hay una historia o si todavía estamos en algo ahistórico, es decir, por fuera de la historia, por fuera de los ritmos del transcurso de la historia. Y esta lectura la podemos hacer ligada a la escucha, ligada al trabajo con familia. ¿De dónde viene este niño, esta niña? La próxima, por favor. Algunos apuntes, ¿sí? Cuando pensaba el cuerpo de estos infants o de estas infants, hablaba o pensaba desde un lugar de construcción de un espacio a partir del cuerpo. De un cuerpo que en el nivel inicial, naturalmente, no se ubica de un modo automatón, ¿no? De un modo automático, sino que allí hay un despliegue, una trayectoria. Es muy casual, me parece, que cuando hablamos de lo escolar, hablamos en tanto trayectoria, en tanto circuito, ¿no? Vamos tomando como las figuras de algo en movimiento, o de mucho en movimiento, o de mucho que no ubica un movimiento, sino solamente es un despliegue que no cesa de inscribirse, ¿no? Algo que me pareció interesante para pensar el movimiento y mirar el movimiento de un cuerpo en el nivel inicial, algo que en este tiempo se está retomando mucho del campo de la historia, en lo que aporta Carlos Ginzburg en lo indiciario o el paradigma indiciario. En esto de demorar el tiempo, aquí hay un texto que está promocionado y publicitado en la revista El Cholé, del equipo superior de pedagogía del Ministerio de Educación, donde lo que se proponía era justamente que los indicios van marcando o van dejando aquellas marcas y aquellas huellas que a nosotros nos delata alguna hipótesis, ¿no? Aquí tampoco se trata de agotar una lectura respecto de que el movimiento significa tal diagnóstico, o que como este niño o esta niña no logra construir un espacio en el aula, o solamente está en las superficies del suelo, y que eso no es una inscripción, o que eso no promueve una escritura, o no promueve una lectura, porque no hay una escena ligada a estar con otros en una mesa de trabajo. Estas lecturas de indicios que pareciera que si no tienen un rótulo diagnóstico no nos dicen nada. Cuando la lectura de esos indicios, de esos rastros, de esas huellas, nosotros las dejamos del lado de un diagnóstico que puede ser una situación de vulnerabilidad socioeconómica o puede ser algo más ligado a sospechas de una cuestión del desarrollo o de la cuestión de base orgánica, todas válidas, por cierto, pero si agotan el despliegue de huellas o de indicios, nos da poca posibilidad para que ese niño acepte la enseña que nosotros le proponemos, inscribir, abrochar o morder su trayectoria, su circuito, su despliegue. Allí hay una propuesta de lectura de este texto, ¿A dónde llevan las huellas? Historias de cazadores y el problema de la verdad. Bueno, es una lectura filosófica, pero nosotros también estamos con un compromiso respecto de la verdad de este sujeto del aprendizaje o de este sujeto en situación de aprendizaje cuando no se sienta, cuando no toma la propuesta, cuando se necesitan muchas estrategias de una afuera para tomar el adentro. Entonces, también nosotros tenemos una pregunta respecto de la verdad, no en tanto verdad absoluta, sino verdad indiciaria, o una verdad que a nosotros nos permita ofrecer allí también un cuerpo. No es menor hablar del cuerpo docente, no porque sí nomás, eso está transmitido simbólicamente, sino porque antes que nada
la donación de enseña es en un cuerpo y a través de un cuerpo. Llámese docente, llámese personal auxiliar, llámese personal de maestranza, llámese personal administrativo pedagógico, personal directivo. Hay allí un cuerpo que dona una enseña en tanto cuerpo. No es un aparato, no es un artefacto artificial la posición del cuerpo respecto de esa escena. Yo, leyendo el material propuesto para la apropiación curricular o la revisión curricular, que es tan actual aquí en la provincia de Córdoba, está revisando los contenidos curriculares, fui como pensando, por supuesto que en el campo de la educación física el cuerpo tiene relevancia, una relevancia que no encontré, al menos con una lectura muy superficial, en otros espacios curriculares. Sí encontré algo en la matemática, solamente para hacer resonar con esta figura de circuito, trayectoria. En identidad y convivencia, allí las ESI van a poner el cuerpo en tanto lo ligado al cuidado del cuerpo de sí mismo o del cuerpo de los otros. Bueno, fui como rastreando en una lectura muy exploratoria el lugar del cuerpo y de qué manera era nominado el cuerpo y de qué manera estaba enunciado un cuerpo, ya con historia. Ya con una historia consolidada, no había una pregunta anterior que sí las infancias actuales nos la instalan en nuestro cuerpo docente, justamente, no hay tanto armado, no hay tanto armado de esta legalidad que nosotros pedimos a un sujeto en la educación inicial, ¿no? Que pueda responder lúdicamente a un modo de estar en el aula siquiera, que pueda responder de alguna manera a alguna sincronización siquiera, de tal manera que lo que vamos advirtiendo es algo, yo digo algo, pero una situación que está a priori, lo a priori, ¿no? Lo a priori vamos viendo. Bueno, acá van llegando las compañeras de la Cátedra Didáctica Especial, porque justamente estamos en el marco de este tiempo Cronos, aquí del lado de este espacio, así que bienvenidas y adelante. Retomé una lectura de estas nuevas propuestas curriculares, de este nuevo modo de estar revisando la escena de la enseñanza, y me pareció que en lo referido a matemática decía esto, el documento. El hacer matemático debiera ser una actividad que permitiera a todos acceder a la cultura matemática. Desde esta perspectiva, la clase matemática debe ser concebida como un lugar. Esto me pareció interesante, como un lugar para resolver problemas, para reflexionar acerca de lo realizado, para generar ideas matemáticas sobre lo producido, ¿no? Un lugar que dispara estas coordenadas, en vez de ser un espacio, ¿no? Pareciera que el lugar permite más un callejeo, pareciera que un lugar permite más un indagar. Parece que un lugar invita más o convoca más a lo indiciario, ¿no? Como algo a traducir geográficamente, a traducir en alguna matriz, en armar un croquis, un lugar. En cambio, pareciera que el espacio atomiza, coagula, precipita, porque las coordenadas están muy definidas, ¿no? Y allí se reproduce la matemática, apelando a técnicas y definiciones aprendidas de memoria, ¿no? Me parecía interesante pensar el cuerpo para un lugar que donde quizás tenga más posibilidades de alguna construcción, reposicionamiento, redireccionamiento, a que podamos definir un espacio, ¿no? Como unas coordenadas, como un meridiano, como algo que capture allí a un sujeto y no le permita circular, ¿no? Recorté esto que se dice respecto de la matemática y pensaba ahí, ¿qué cuerpo en un sujeto para la matemática? Si le proponemos un lugar, me parece que allí hay mayor posibilidad de que algo se inscriba, ¿no? O que algo se garabatee, o que algo se vaya apuntando aún. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en esto de un lugar antes que un espacio,
Les quiero proponer una lectura que es de un pedagogo francés, Fernand de Ligny, no sé si lo pronuncio a lo francés, Las líneas de rancia. Este pedagogo trabaja con sujetos autistas en su trayectoria escolar, pero también abre un lugar por fuera del lugar, ¿no? Proponía a sujetos con autismo pasantías, ¿no? En el campo, en zonas campestres, en la campiña, justamente para que allí con la historia o la microhistoria de los campesinos, algo del lado de la productividad aparezca, pero no con fines mercantilistas, sino con fines plenamente subjetivantes, ¿no? Que venga allí un sujeto, en alguna modalidad. Él va haciendo una investigación a través de este trazado de las líneas de rancia, ¿no? Un lugar, ¿no? Del lado de un lugar, no de un espacio geográfico trazado in situ, sino allí proponiendo un acompañamiento. Donna Williams va a decir, un autista de altas competencias, que necesita un guía que la siga, no un guía a quien ella siga, ¿no? Y aquí podríamos parafrasear diciendo, necesito un docente a quien yo enseñe, a quien yo le dé una enseña, a quien yo le muestre un rasgo de cómo voy armando algo de cuerpo en la medida en que me muevo, ¿no? No hay un cuerpo que se pone en movimiento, sino hay un cuerpo que se arma o se amasa en la medida en que se mueve, siempre y cuando haya alguien que ofrezca ahí un lugar, ¿no? Bueno, acá él va a hablar de que hay unos ojos ahí, esos puntos que están con esos círculos que tienen un punto central, son puntos de vista, miradas que se inscriben allí. Aquí es más fácil notar, esto es una casa, ¿no? Esto es una casa, los distintos compartimientos o lugares de una casa, o puede también ser espacio de una casa. Fernand de Ligny, en esta línea de rancia, va diciendo que estos sujetos pueden ser autistas como pueden ser cualquier otro tipo de sujetos, aunque él lo piense en el campo del autismo, pero que van armando un circuito en el ir y venir, en la construcción del adentro a partir del afuera, el afuera que remite a un adentro, ¿no? Entonces, a mí me parece que muchos de los sujetos que llegan al nivel inicial, llegan en esta modalidad más del lado de las líneas de rancia, más del lado de buscar un lugar, más que llegar a un espacio. Llámese curricular, llámese espacio áulico, llámese espacio definido en el lazo social. Estas líneas de rancias las podemos trazar hacia el modo de un trabajo etnográfico, a un modo de un trabajo en territorio, al modo del armado de un croquis, ¿no? Y esto es un poco lo que estas infancias actuales nos van proponiendo. No tanto trazarlos y encerrarlos en una trayectoria como trazar sus líneas de rancias, en vista a que puedan llegar en algún momento, si dan consentimiento, a lo que podríamos decir un cuerpo para el aprendizaje o un cuerpo que va a poder ir haciendo inscripciones simbólicas de la letra, del número, de la oralidad, de la lectura, de la escritura y de la resolución de situaciones problemáticas. Esto sí que es el lugar o el campo de una situación problemática o del abordaje para nosotros también desde el cuerpo docente es una situación problemática que tenemos que ir trazando hipótesis, que tenemos que ir elaborando caminos, que tenemos que ir trazando líneas de rancia, que tenemos que ir revisando y una y otra vez para que de alguna manera esto forme o arme cuerpo en nuestras infancias. La que sigue, por favor. Bueno, a mí me daba gracia porque en esto de lo azaroso encontré en la diapositiva esta misma propuesta, ¿no? Yo decía, mira, pareciera que PowerPoint está dando consentimiento a lo que vamos a conversar hoy, o lo que estamos conversando. Hace allí algunos trazados y dice, aptitudes infantiles por edad. Esta placa ya viene hecha, a las otras las transformé, pero esta viene impuesta por el diseño de este PowerPoint, así que el autor lo llamo Don PowerPoint, ¿no? Entre 2 y 3 años va a ir proponiendo algunas lecturas del cuerpo.
algunas lecturas del cuerpo en tanto lengua, algunas lecturas del cuerpo en tanto desplazamiento, algunas lecturas del cuerpo en tanto las representaciones que va construyendo, ¿no? En el mejor de los casos. Dice que entre 2 y 3 años se recitan libros favoritos, ponerse de puntillas, lavar las manos, saltar con ambos pies. A los 3 años, pareciera que se puede preguntar qué es eso, ¿no? Subirse a los muebles, eso sí, doy constancia que sucede. Sujetar, yo pondría otras acciones allí como arrojar, tirar, lanzar, morder, objetos. A mí me parece muy benévolo que se ponga solo sujetar objetos, la relación del cuerpo con los objetos como extensión de lo pulsional que el objeto transmite o pone en escena, ¿no? Como una proyección, allí va mucho más que sujetar. Coger o llevar juguetes, ¿no? Allí se abre un abanico de todo lo que sería posible. Y para 3 y 5 años va siendo un poco más ambicioso, ¿no? Como armar con arcilla, escribir cartas. José, ¿estás muteado? Perdón, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. Bien, entonces, justo me encuentro ahí con un comentario que dice que Don PowerPoint parece que no ha conocido el jardín, tal cual. Estas circunferencias o estos círculos concéntricos, me parece que están más del lado de fijar un espacio, ¿no? De fijar un cronos más que un kairos, ¿no? De lo que acontece realmente en el cuerpo o a partir del cuerpo. Traje como una lectura que la misma malla de la diapositiva lo propone, como para poner en tensión de que si uno tiene lo histórico y no hace una lectura de lo ahistórico en tanto lo que el cuerpo muestra como indicio, y justamente vamos a ir teniendo mucha distancia de este tiempo de construcción que supone las salas de nivel inicial. La que sigue, por favor. Bueno, la cuestión de lo que conforma un cuerpo, la alimentación simbólica en este caso, y lo que tenga que ver con la apropiación de esta relación del cuerpo en la temporalidad cómo se inscribe en un cuerpo, recorriendo las aulas o las salitas, me gusta más las salitas lo voy a corregir al inicio también, el cuerpo como sala, no como aula, porque el aula parece que tiene un canon aún más fuerte, ¿no? Más jurídico, más ligado a las producciones escolares. En este tiempo de infancia, de acuerdo al nivel inicial, tenemos en un primer tiempo de jornada, en un primer tiempo de armado de cuerpo, la calendarización, ¿no? Armar un calendario de en qué tiempo está este cuerpo, y ahí detenernos a buscar los indicios, a buscar las marcas, a buscar los relatos que armaron este cuerpo, de dónde viene este niño. Nosotros lo que vamos a ofrecer creo que está del orden de los ritmos, de alternancias, de armar itinerarios, ¿no? Algo más geocorporal o corpóreo geográfico, ¿no? Y más que una cuestión de una rúbrica tan cerrada y con tantas certezas. Para terminar, en algún momento, no como cierre, sino como puntos de inflexión o allí donde miramos la escena, si podemos armar postas, si después de todas estas alternancias se pueden ingresar a las postas, si pueden aparecer postales, si se pueden armar cartografías desde las líneas de rancia, no tan así desde un lugar tan cerrado o curricular, ¿no? Aunque hay como una cuestión demoníaca en lo curricular, cuando en definitiva, acá abrimos otro debate, cuando pensamos de currículum hay mucha ligazón a la gradualidad o a la sistematización o a una articulación logocentrista, pero que en el nivel inicial el gran ausente es la temporalidad del cuerpo, el cuerpo en su tiempo, bueno, y ni que hablar del juego, el juego como aporte a la constitución de este lazo con la historia, ¿no? Bien, esto como un trazado, ¿no? Yo creo que alguien que trabaja en el nivel inicial puede tener
una planificación de su práctica de muchas maneras. Para mí, esta es en perspectiva de cuerpo, tiene que ver con lo que a mí me interesa acompañar, ¿no? La que sigue. Gracias. Bueno, José, muchísimas gracias. La verdad que muy rico esto que nos has dejado, esta propuesta de construir desde un lugar en vez de un espacio, y en esto de invitar, ¿no?, a que el sujeto de aprendizaje convoque al docente para que sea co-creador de ese espacio, de ese lugar, ¿no? Así que muchas gracias, José, por haber traído tanto conocimiento a este lugar. En definitiva, no estamos a la clase de la vereda de frente de ciertos personajes, te digo. Ahora vamos a solicitar que puedan apagar los micrófonos, y sí, le damos ahora la bienvenida de nuevo, aunque ya lo saludamos, a Daniel Brailovsky. Te convocamos. Bueno, gracias, Mónica. Buenas noches, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, me toca a continuación de José, que ha hecho una intervención bastante inspiradora. Tomé notas mientras escuchaba, así, notas en papel de carne y hueso, como me gusta. Y me gustaría comenzar, para articular un poquito con lo que vos venías diciendo, leyendo una brevísima cita de Semilla de Crápula, porque vos nombraste a Fernández Ligny, así que me di vuelta, manoteé, justo lo tenía a mano. Y hay una cita, así, un poquito al azar, pero específica, en este texto, que no es un texto teórico, no constituye una teoría cerrada, ni mucho menos, sino que es un texto de pinceladas. Y miren lo que dice. Dice: llueve. Vienen a resguardarse en el salón, pálidos, dientes apretados, pequeña humanidad ante el desastre, desesperados por ese viejísimo olor a miseria que sale de ellos. Si quieres conocerlos rápido, hazlos jugar. Si quieres enseñarles a vivir, deja los libros a un lado, hazlos jugar. Si quieres que le tomen el gusto al trabajo, no los ates al banco de trabajo, hazlos jugar. Si quieres hacer tu tarea, hazlos jugar, jugar, jugar. Fíjense cómo este hombre, que tenía una perspectiva tan disruptiva y tan revolucionaria, se aferraba fuertemente a la idea de juego, ¿no? Bueno, tengo acá un par de libritos que me van a acompañar en este ratito. El título del encuentro, que alude a los términos cuerpo y juego, nos ha convocado en nuestras charlas previas a que José se apoyara más en la idea de cuerpo y yo más en la de juego, así que, bueno, tomando esa posta y esa consigna, me gustaría comenzar retomando algo que se dijo al comienzo. El juego promueve ciertas formas de aprendizaje, ciertas formas de desarrollo, el juego permite que suceden ciertas cosas, el juego potencia otras que ya suceden, pero también es cierto que cuando hablamos de juego, es una palabra muy polisémica que hace referencia a situaciones, experiencias, acciones y configuraciones de espacios, de tiempos, de lugares, de formas de estar y de estar con el cuerpo muy diferentes entre sí. Entonces a mí me gustaría hilar finito y hacer algunas distinciones. Cuando hablamos de jugar, hablamos de lo que hacemos con nuestro tiempo libre, y en ese sentido diferenciamos lo que rodea al juego del tiempo productivo, del tiempo de trabajo, del tiempo útil, del tiempo en el que uno se somete a una lógica distinta, y sin embargo jugar también es someterse a una lógica distinta. Cuando hablamos de juego, hablamos de lo que hacemos con nuestro cuerpo en libertad, con nuestro cuerpo no sujeto, y en ese sentido lo distinguimos del cuerpo en fila, del cuerpo en un medio de transporte, esperando a llegar, del cuerpo cansado, viendo pasar un tiempo inerte, del tiempo de pupitre, del tiempo y del cuerpo, perdón, que va adosado a los bordes de una baranda y no en libertad, pero también es cierto que cuando jugamos todo el tiempo nos sometemos a reglas que limitan sanamente, porque en eso consiste el juego, los movimientos del cuerpo. Cuando hablamos de jugar, también hablamos de cosas que heredamos,
de cosas que recibimos, porque los juegos en general, aunque a veces sí, no los inventamos nosotros, sino que jugamos a juegos que nos preceden, y cada juego, algunos más que otros, pero casi todos los juegos, son verdaderas reliquias antropológicas que heredamos de antepasados, a veces muy remotos. Si tomáramos un juego que todos conocemos, como el ajedrez, es un juego que ya se jugaba, algunos precursores, algunos protoajedrezes, diríamos, en el antiguo Egipto hace 3000 años. Entonces, para que un juego llegue a nuestras manos y tenga un nombre y unas reglas y genere un determinado clima cuando nos reunimos a jugarlo, estamos conectando genuinamente con un hilo de tiempo, con un hilo antropológico que viene realmente de muy profundo y de muy lejos. El juego nos enfrenta a lo que somos capaces. El juego nos devuelve el espejo de nuestra propia habilidad, que no es lo mismo que nuestro rendimiento, ¿no? No es lo mismo de cuánta plata podemos ganar, no es lo mismo de cuánto trigo podemos cosechar, sino que nos enfrenta a la habilidad en estado puro. Por eso nadie le pediría al ChatGPT que juegue por uno, porque seguramente jugaría mejor, o que gane el juego, del mismo modo que tampoco le pediríamos a la inteligencia artificial que ame a alguien por nosotros. Por eso hablar de juego es también hablar de lo que hacemos por amor, por el gusto de hacerlo. Hay algo del orden del juego que nos convoca a una forma de autodeterminación y a una forma de libertad muy particular, ¿no? En el sentido de Graciela Shailes, ¿no? De la libertad de elegir jugar y de elegir someterse a unas reglas que vienen del juego. Entonces, hay mucha afirmación romántica acerca del juego y hay mucha afirmación en general acerca del juego, y me gustaría precisar entonces algunas cuestiones, distinguir, por ejemplo, la idea de juego en general de la idea de jugar a un juego en particular. No es lo mismo hablar del juego en un sentido filosófico y universal que hablar de jugar juegos. Jugar juegos que se sacan de una caja, que se juegan con una pelota o que se juegan con tizas o con palitos, y no es lo mismo de pensar el juego en general, el jugar un juego, que el habitar una situación en clave de juego, ¿no? Recién hablaba José de un modo lúdico de estar en el aula. Bueno, eso no es ni jugar un juego, ni el juego en un sentido universal, sino cierta textura de situaciones que no son de juego, pero que pueden pensarse de un modo lúdico, ¿no? Creo que era Silvia Bleichmar que jugaba un poquito con esta acepción del juego. Pero bueno, voy a organizar estos minutos como en 3 momentos. Un primer momento para retomar algo de las ideas de Bernard Switz sobre el juego. Bernard Switz escribió un libro llamado La cigarra, que se publicó en español el año pasado por la editorial Espíritu Guerrero. Y es un libro que yo no conocía, y no me perdono no haberlo conocido antes. Agradezco que haya llegado a mis manos, y entonces quiero honrarlo contándoles algo de este libro por si nos ayuda a pensar algo. En segundo lugar, me gustaría tomar 4 frases de otros 4 autores y entrelazarlas entre sí, ponerlas a pelear entre sí, etc. Y en tercer lugar, me gustaría traer a una institución relacionada con el juego, que es la ludoteca, ¿sí? ¿Y qué es la ludoteca? Bueno, entonces, primera cuestión, La cigarra de Bernard Switz. Digamos 3 cositas de este libro gordo que dice muchas cosas, pero que hay 3 que me gustaría traer a nuestra conversación. La primera tiene que ver con la forma del juego, la segunda con los amigos del juego y la tercera con los enemigos del juego. Forma, amigos, enemigos. Con respecto a la forma del juego, este autor tiene una definición de juego muy bonita. Él dice, jugar es, lo dice con 4 palabras nada más, una definición de 4 palabras, miren qué sintético. Superar voluntariamente obstáculos innecesarios. Definición de juego, superar voluntariamente obstáculos innecesarios. Entonces, por supuesto, si yo voy a jugar, por ejemplo, a invocar un bollito de papel en el cesto de residuos que estoy viendo allá, fuera de cámara, y decido jugar ese juego con alguien, a ver quién lo invoca con más puntería, el obstáculo que nos imponemos es la distancia, porque perfectamente podríamos caminar hasta el tacho y poner el papelito adentro. Nada nos lo impide. Pero nos ponemos un obstáculo totalmente innecesario, pero lo aceptamos porque sí, porque tenemos voluntad de hacerlo, para que la actividad, que podría no ser un juego, de tirar un papelito al tacho, se convierta en un juego. ¿Qué la convierte en un juego? Una regla, en este caso la distancia,
que hace más difícil realizar esa acción y que permite la realización de ese fin, poner el papelito, que no es un fin lúdico, es un fin prelúdico, lo llamará, y que está obstruido por ciertas reglas. Un juego, básicamente, nos dirá Switch, está hecho de reglas, pero las reglas del juego no son las únicas reglas que existen, y dentro del juego no solo está la regla que impide que la acción del juego, embocar una pelota adentro de un aro en el caso del básquet, pero la cantidad de fines que habitan los juegos y que son una puerta de entrada a los juegos muy interesante desde el punto de vista puramente lúdico, pero también desde el punto de vista educativo. Piensen ustedes, hay juegos que están fundados en la capacidad de percibir con los sentidos, ¿sí? El gallito ciego, el cuarto oscuro, ponerle la cola al chancho, las adivinanzas de imágenes. Hay un montón de juegos que tienen que ver con ser capaz de ver o de escuchar con rapidez, con sutileza, con sensibilidad. Otros tienen que ver con perseguir, con atrapar, ya lo sabemos, las manchas, las persecuciones, el lobo está, el pato ñato. Otros tendrán que ver con esconder o con descubrir, como la escondida, como las búsquedas del tesoro, como el veo veo, etc. Otros tendrán que ver con los sorteos y con someterse a la suerte. Otros tendrán que ver con las colecciones. Otros tendrán que ver con las colecciones. Y siempre hay algo que se opone, ya sea la acción del oponente, el tiempo en el que hay que realizarlo, la distancia a la que se encuentra el objeto de realización del juego, las leyes del mundo, la ley de gravedad, etc. Y Switch va a decir, las reglas que rodean a un juego, y que no son las reglas del juego, de alguna manera lo condicionan, hay reglas externas. Y sucede que cuando jugamos en la escuela, las reglas externas son las reglas escolares. Entonces los juegos que crean sus propias reglas, en la escuela existen dentro de una legalidad que los rodea, y que es la legalidad del aula, los roles del aula, las jerarquías del aula, las invitaciones que el aula tiende a los cuerpos. No es lo mismo. Cualquiera que se haya tirado en el piso boca arriba para relajarse, sabe que no es lo mismo hacerlo en la playa, al borde de un río, que hacerlo en el aula cuando el profe corre los bancos a los costados y apaga las luces, ¿no es cierto? Por más que estemos en los dos casos, acostándonos boca arriba para hacer una relajación o alguna actividad guiada, el entorno es completamente distinto y las reglas escolares condicionan, ¿no es cierto? Y además, dentro de los juegos, así como hacia afuera hay algunas reglas, en el juego están las reglas del juego, hacia adentro de las reglas del juego hay reglas que los jugadores van desarrollando para jugarlo mejor. Las llama reglas de habilidad, reglas que nos permiten ganar el juego, ¿no? Hace poquito jugaba con mi hija a un videojuego que te presentaba 2 o 3 autitos que tenían que estacionar en 3 cocheras. Y vos con el dedo marcabas los caminitos, pero si los marcabas todos iguales, los autos chocaban en el medio cuando le dabas el play. Entonces descubrimos que había que hacer girar uno en el lugar mientras otro iba para que el segundo no chocara al primero. Esa es una regla de habilidad del juego, que nadie dice que hay que jugarlo así, pero si lo jugás así te va mal, te va mejor, ¿no? Ahora, con respecto a algunas consideraciones como para entrar en tema respecto de la forma del juego. Un juego, nos dirá Switch, entonces está hecho de lo que hay que hacer para jugarlo, lo mismo que otros autores llaman el motivo del juego. Hace poquito leí un texto muy lindo de Corbera, de Adolfo Chato Corbera, que a esta característica de los juegos la llama motivo del juego, ¿no? Las reglas, y todo juego es juego además porque los que juegan tienen actitud de jugar. Entonces la actitud lúdica, que es algo que puede existir también por fuera de los juegos, pero que es necesaria e imprescindible dentro de los juegos, hace que quienes cumplen estos requisitos y conocen estas características se hagan amigos de los juegos. ¿Por qué traigo la idea de amigos y enemigos de los juegos? Porque el libro de Switch se llama La cigarra por el siguiente motivo. Hay una fábula muy conocida de Esopo, el fabulista griego de hace muchos siglos, que cuenta la historia de la cigarra y la hormiga, en la que mientras que la hormiga durante el verano junta para el invierno, la cigarra, relajada, disfruta de su vida, y entonces cuando el invierno por fin llega, la hormiga tiene para pasar el invierno y la cigarra, desafortunada, va a pedirle, pero ya es inútil. Y Switch nos dice, el sentido del cuento no debería ser el triunfo de la hormiga, sino la tragedia de la cigarra. Si no hubiera inviernos en los que resguardarse,
Entonces la cigarra no recibiría ningún merecido y la hormiga no recibiría su mezquina victoria. La vida de la cigarra sería reivindicada porque supo disfrutar del verano y de las cosas que le gustaba hacer, y la de la hormiga sería una vida absurda. Es decir, si la cigarra y la hormiga no hubieran vivido en Grecia, sino, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, donde no hay estaciones, entonces la fábula sería simplemente absurda. Quiero decir que con esto Sweet reivindica el juego como un modo de vida, como una manera de estar en el mundo, y como una manera de estar en el mundo que vale la pena defender y resguardar. El juego es, podríamos decir, de ese tipo de cosas que necesitan ser cuidadas porque son frágiles, ¿no? Y ahora cuando vayamos a los enemigos creo que va a quedar más claro. ¿Quiénes son para Sweet los enemigos del juego? Esta parte me encanta. Son tres. El frívolo, el tramposo y el aguafiestas. Son tres formas de enemistarse con el juego, son tres formas de hacerle daño al acto de jugar. Y digo algo sobre cada una para que después nos preguntemos, tal vez, si las y los docentes en el jardín o en otros niveles de enseñanza, corremos el riesgo de convertirnos en frívolos, en tramposos o en aguafiestas cuando jugamos dentro de la escuela, como para estar atentos a esos desvíos indeseables del acto de jugar. El frívolo es quien juega sin actitud lúdica, sin compromiso. Juega porque, bueno, porque le han insistido tanto que finalmente accedió a jugar. A mí me parece que es muy evidente la actitud del frívolo cuando un niño le pide a un adulto que juegue con ella o con él, y el adulto, después de negarse varias veces, finalmente, cansado de la insistencia del niño, que es insistente, dice, bueno, juguemos. Pero mientras juega, mira su celular, está atento a otras cosas, no termina de entrar en el juego, y entonces el niño se enoja por la frivolidad con la que ese otro está jugando. El tramposo, al contrario, tiene ganas de jugar, tiene muchas ganas de jugar y además tiene muchas ganas de ganar, demasiadas tal vez, porque reconoce el objetivo, pero no respeta las reglas. Cuando yo me doy vuelta, camina hasta el tacho y tira el papelito adentro sin que yo lo vea, porque tiene tantas ganas de ganar, que finalmente termina no jugando. Porque para poder jugar hay que entrar en contacto con esa voluntad de superar obstáculos innecesarios, ¿no? Y si uno no tiene esa voluntad de superar esos obstáculos, entonces lo que uno está haciendo es cumplir el objetivo del juego, pero sin jugar. Y por último, el aguafiestas. El aguafiestas ya no reconoce ni el fin, ni las reglas, ni tiene actitud lúdica. Es el que boicotea el juego, pero desde afuera, digamos. El que patea el tablero, el que dice acá nadie juega, no jugamos más, ¿no? Se conecta con las reglas externas, pero no con las reglas del juego, ¿no? Es el que dice basta, se terminó. Las madres en la plaza, cuando les dicen a los niños, bueno, ya se está haciendo de noche, hay que ir a bañarse, vamos a cocinar, y entonces los niños sienten que el mundo se les desmorona porque estaban en medio de estaban en algo, y no puede terminar ahí, pero termina ahí. Y esa pequeña desgracia que muchos niños vivimos nos hace sentir que en ese momento el adulto es aguafiestas. Bueno, yo le estoy atribuyendo más a los adultos, pero no voy a entrar en detalles, simplemente identificar estos enemigos para saber si corremos los docentes riesgos de convertirnos en algunos de estos enemigos del juego, ya sea en las situaciones lúdicas que generamos en la escuela, como en las situaciones, como la llama Malahovich, de aprendizaje con elementos lúdicos, o en otras situaciones, ¿no? Ahora, quizás hay ciertas condiciones que tienen que darse para jugar en ese entorno de reglas externas que es la escuela. De todos modos, a mí se me ocurre, y esto ya no lo dice Sweet, que escribió esto hace unas décadas y no había las mismas, y en otro lugar, ¿no? Él es norteamericano, nosotros somos argentinos y estamos en esta época histórica, pero creo que en este momento uno de los enemigos del juego que hay que subrayar es de alguna manera la utilidad, es de alguna manera el mercado. Dice, de todos modos, el libro algo que tal vez lo apunta, esta observación mía. Dice el personaje de la cigarra, siempre he tenido un sueño recurrente, en el que se me revela, aunque no puedo decir cómo, que todo en el mundo está siendo juego.
Todos están jugando a juegos mientras que a la misma vez creen que están dedicados a sus actividades diarias. Los carpinteros, creyendo que están simplemente ejerciendo su oficio, en realidad están jugando un juego. Y asimismo, los políticos, los filósofos, los amantes, los asesinos, los ladrones y los santos. Nos está diciendo no la vida es sueño, sino la vida es juego. Y nos está planteando qué es realmente jugar, dónde empieza y dónde termina la vivencia del juego. Y si todo es un juego, y si nada es un juego y todo es serio, por ejemplo, la democracia. ¿Dónde es democracia y dónde es un juego que jugamos? Por ejemplo, la clase, las reglas de la clase, ¿son reglas de vida o son reglas lúdicas? ¿En qué se parece jugar un juego, ponernos unas reglas, respetarlas para ver qué pasa y cómo nos sentimos, a estas otras reglas de vivir juntos en democracia, enseñar y aprender en una clase? La economía, en el capitalismo financiero que la caracteriza hoy, ¿en qué se ha convertido? Cuando la lógica es también de inversiones, cuánto rinde este instrumento financiero y aquel. Todo el tiempo se utiliza la metáfora del juego, ¿no? Pero es un juego con consecuencias muy reales, ¿no? Sin la seguridad del juego, sin la tranquilidad del juego, sin el relax del juego. Es más como un juego medio macabro, como el juego del calamar, ¿no? Esa serie coreana. Podríamos avanzar, no lo voy a hacer porque me parece que se me va a ir el tiempo y quiero cumplir con las otras dos páginas que quiero pasar, pero podríamos hablar de la gamificación de las marcas, si quieren lo dejamos para después, sobre la manera en la cual muchas veces el mercado se apropia de cuestiones del juego y de cierto espíritu lúdico para instalar una especie de interfase de consumo de apariencia divertida, joven, fresca, colorida, ¿no? Que hace que la gente se sienta más a gusto consumiendo. Y, por supuesto, con esta idea de que hoy por hoy los mecanismos de la hegemonía, de la dominación, de las desigualdades, etcétera, no van tanto por el lado de la violencia, sino por el lado del entretenimiento, ¿no? Entonces, estos cruces que son fructíferos se podrían ampliar y explorar en esta paginita, en este apartado de los enemigos del juego. Bueno, la segunda cuestión tenía que ver con tomar 4 frasecitas de distintos autores y ponerlas a conversar un poquito. La primera es una frase de un texto de Ana Malachowicz acerca, un texto más bien desde la pedagogía, desde la didáctica, sobre la relación entre el juego y la educación inicial, y ella critica la idea del juego como un recurso para introducir conocimientos en los niños. Dice, el juego para tragar la amarga medicina de la escolaridad caracterizó a cierta época en este matrimonio por conveniencia de la didáctica con el juego, y ella propone revisarlo. Bueno, es una discusión clásica, no estoy diciendo nada nuevo, los que venimos del nivel inicial hace muchos años que venimos escuchando con distintos nombres la crítica al uso utilitario, valga la redundancia, del juego, pero al mismo tiempo también sabemos que en todas las salas, de todos los jardines, de todo el mundo, se piensan los juegos en función de la pregunta, ¿qué aprende el niño jugando ese juego? ¿Cuáles son las habilidades requeridas para jugarlo? ¿En qué sentido lo interpela cognitivamente? Y entonces tendemos propuestas lúdicas siempre con la avesada, algunos piensan artera, intención de que los niños aprendan algo, y al mismo tiempo decimos que tiene de malo que los niños aprendan algo en la escuela, si para eso van, pero cómo se conjugan estas dos conjuntos de idearios, ¿no? Cuando Switz, y aquí vengo a la segunda cita, habla de los juegos, habla del fin prelúdico, pero también habla del fin lúdico y del fin del juego, ¿no? Distingue estos 3 fines del juego. El fin prelúdico es lo que el juego concretamente me pide que haga, ponerle la cola al chancho, ¿sí? Poner 3 en línea en el tatetí, embocar la pelota en el aro. El fin lúdico es simplemente jugar. Él dice, ¿cuál es el fin de jugar? El fin de jugar es jugar. Jugar tiene un fin en sí mismo, el fin lúdico. Esto lo toma, por supuesto, de Huizinga, lo toma de autores anteriores que han afirmado que la actividad definida del juego, autotélico, no tiene otro fin que no sea ese. No se juega para algo más, se juega para jugar. El fin del juego es la motivación por la cual se juega, y entonces en un juego competitivo, el fin del juego es ganar, y en un juego dramático, por ejemplo, el fin del juego es sostener el juego en el tiempo. Y ahí hay una pistita para
para clasificar los juegos también, ¿no? Por supuesto, yo había mencionado a Corbera y acá Diego menciona a Víctor Pavía, que de esa manera denomina esta vieja discusión, ¿no? Ahora, el que juega quiere que pase algo, quiere que el juego dure, quiere ganar el juego. Y si en esa duración o en esa energía ganadora se involucran habilidades, se involucran saberes, que la vida nos demanda, ¿no? Es algo natural de la vida y natural del juego. Eso es algo que el maestro puede pensar. Pero esta forma de relacionarse con el saber o con la habilidad, ahora vamos a ver, tal vez no es la manera óptima, porque hay un desvío. Y esta es una objeción poco transitada del juego, ¿no? Hay críticas a la pedagogía lúdica que son pacatas, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿cómo vas a enseñar y aprender jugando si eso es algo que se hace mejor con libros? Entonces, bueno, a esas críticas ni cabida, ¿no? Como diría Miss Bolivia. Pero fíjense que esta es interesante, porque lo que plantea es que cuando uno está jugando, uno no quiere aprender. Uno quiere jugar. Del mismo modo que aprendemos jugando, aprendemos viajando en tren, aprendemos haciendo las compras, aprendemos bajando escaleras, pero en esos momentos no estamos pensando en aprender. En cambio, cuando nosotros se nos hace una pregunta interesante y se nos invita a investigarla, a pensarla, cuando a nosotros se nos presenta una consigna no lúdica, sino una consigna cognitiva que nos desafía, que nos interpela, que nos despierta la curiosidad, ahí nosotros lo que queremos es aprender. Y si nos dicen, hagámoslo jugando, le decimos, no, pará, después jugamos, ahora quiero entender esto, quiero descifrar este problema, quiero construir esto. Las pedagogías por proyectos, las pedagogías más investigativas, en el jardín tenemos, por supuesto, los clásicos estructuras didácticas del proyecto y la unidad didáctica, que si bien pueden relacionarse con el juego, el proyecto se relaciona con un fin compartido. Y si en el medio da para jugar, por supuesto que jugamos. La unidad didáctica se relaciona con un recorte de la realidad al que interrogamos investigativamente. Y también uno busca experiencias lúdicas que la rodeen. Pero hay un desvío también cognitivo en el juego. Y me parece una observación interesante y poco explorada que se sigue de poner a dialogar estas primeras dos citas. La tercera es una cita de Graciela Yáñez, una autora argentina. Acá tengo el librito de Graciela, ¿sí? Juegos inocentes, juegos terribles, se llama el libro. Y ella dice, refiriéndose a esta misma cuestión de enseñar y aprender jugando, dice, no sea cuestión de cambiar la letra con sangre entra por la letra con juego entra. Chan, fuerte, ¿no? Fuerte. Ella critica la posibilidad de pensar excesivamente el juego como un medio para incorporar conocimientos. Y dice, no sea cuestión de cambiar esto de la letra con sangre entra con la letra con juego entra, refiriéndose, por supuesto, a estas ideas de cierta forma brutal de la educación, que consistía en darle una buena paliza al niño para que recordara con relevancia ese momento y lo que ese significara. Decía, bueno, no sea cosa de hacer lo mismo, pero en lugar de una paliza, dale un juego para que se entretenga. Bueno, es un poco el mecanismo que mencionábamos antes de la gamificación, ¿no es cierto? Si uno lee la definición que dan los expertos en marketing, dice que la gamificación consiste en incorporar elementos de juego en las estrategias de marketing para aumentar la interacción y el compromiso del usuario, promoviendo su fidelización y el conocimiento de la marca. Entonces uno diría, si en vez de la fidelización con la marca, uno quiere que se aprenda las capitales de Europa, construye entonces un versito, un crucigrama, una canción que las incluya. De todos modos, a mí no me convence del todo, ¿no? Me gusta, por supuesto, la discusión, porque no estoy tratando de tomar partido en ella, sino de transitarla gozosamente y lúdicamente. Pero me parece que hay algunos callejones sin salida en estas discusiones que se enfervorizan demasiado, sobre todo además porque en su tiempo la propia Graciela Yáñez hacía talleres para trabajar estas cuestiones y eran talleres bien lúdicos, ¿no? Creo que ahí lo que está de alguna manera ensuciando el debate es la polisemia de la palabra juego, la polisemia de la palabra juego, ¿no? Hay una enorme diferencia entre meterle vidrio molido
a la carne picada del juego, como diría Mauricio Cartún en esta ilustrativa metáfora, es decir, cuando los niños están jugando, meterles a la fuerza las formas geométricas, meterles alguna palabrita en inglés para que se culturicen un cacho por ese lado, etcétera, esa especie de inyección absolutamente innecesaria de contenidos en medio de un juego que va por otro lado, que observar con ojos pedagógicos una situación lúdica que los niños transitan desde una perspectiva auténticamente lúdica, ¿no? Bueno, la cuarta y última frasecita es de Daniela Pellegrinelli. No tengo el libro, es una publicación digital. Ella dice: el mercado de juguetes abusa muchas veces de padres incautos con buenas intenciones. El mercado de los juguetes abusa de los padres incautos con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque ella cree que los juguetes pueden leerse en clave social, en clave generacional, en clave política. Son un texto que nos habla, los juguetes que ponemos en manos de los chicos, ¿no? Y leer este texto también es leerlo como un mensaje de una generación hacia la generación siguiente. ¿Qué espera el grande que le pase al niño cuando pone tal o cual juguete en sus manos con tales o cuales expectativas, ¿no? Si el mercado de los juguetes abusa de intenciones de los padres es porque asocian enseguida cierto juguete a cierta forma de jugar, a ciertas expectativas respecto de lo que es el desarrollo normal de un niño, de su desarrollo mental, de su desarrollo corporal. Están llenos de sesgos los juguetes respecto de la forma de los padres de amar a sus hijos, de cuidar a sus hijos, y los objetos, ya sabemos, son objeto de premio y de castigo, ¿no? Si vos te portás bien, Papá Noel te trae juguetes, y si no, no. Hace un tiempito yo escribí un pequeñísimo relato que les voy a leer, que creo que hace referencia a esta característica que menciona la frase de Daniela. Dice: había una vez un padre que quería regalarle algo especial a su hijo en el cumpleaños. Sabía que si le preguntaban, él le pediría juguetes de los que se promocionan en la televisión. Y no es que no pudiera comprárselos, pero él quería llevarle algo que fuera, como lo es todo buen regalo, un mensaje. Pensó en la vieja máquina de escribir con las que él jugaba de chico, una Remington negra bastante gastada, y se imaginó a su hijo jugando con ella en las largas tardes de verano, trazando filas de guiones y de barras invertidas, buscando dibujitos en los martillos trabados sobre la cinta arrugada, pero lo descartó enseguida. Un trasto viejo como ese, por más romantizado que estuviera en su propia memoria, no podía compararse con los juguetes luminosos y sonoros que el niño seguramente esperaba. Pensó en un clásico, la bicicleta, y lo imaginó pedaleando hasta lograr el equilibrio en las veredas del Parque Lezama. Pero pensó también que la edad de su hijo no era aún la indicada para avanzar sobre eso, y que si no lograba enseguida andar en la bici se sentiría frustrado, bajaría su autoestima, luego todo sería más difícil. Ya en la juguetería, el vendedor le hizo las preguntas de rigor. ¿Es un nene o es una nena? ¿Cuántos años tiene? Y lo condujo hasta el estante indicado. Con la prescripción del especialista como bálsamo, tranquilizadas las ansiedades iniciales, finalmente halló un regalo perfecto, capaz de hacer feliz a su hijo, estimular la letra cursiva, reforzar sus habilidades socioemocionales, imprescindibles hoy en día, como todos sabemos. Ahí termina el cuentito, léase la última oración con un cierto sesgo de ironía, tratando de reforzar esta idea de Pellegrinelli, de todas las expectativas que se ponen a veces sobre los juguetes vía el mercado, ¿no? Bueno, el otro día estuve en una charla de Gabriela Baliño, que ella planteaba y reforzaba esta idea de que muchas veces los docentes, cuando quieren que un juguete tenga cierto perfil didáctico, el último lugar al que van es a la juguetería, porque en la juguetería los que diseñan los juguetes en el mercado de juguetes en general responden a otras necesidades, a otro criterio para elegir las formas, los colores, etc. Podemos entrar en muchos ejemplos lindos, ¿no? Pero bueno, el juego en el jardín, de todos modos, incluso cuando la puntería de la maestra que arma juegos con naipes, dados y bandejitas es mucho mayor que la de la marca de juguetes que apunta al bolsillo del que lo compra, la pregunta sobre el aprendizaje concreto que hace el niño cuando juega es menos interesante que la pregunta más amplia respecto de hacia qué lenguajes, hacia qué modos de relacionarse, de hacer cuerpo, retomando lo que decía José, modos de pensar, estéticas, experiencias, se siente invitado un niño mientras juega. La diferencia puede parecer un poco sutil, pero creo que refleja maneras diferentes de pensar
la idea de juego. Bueno, última de mis páginas, la ludoteca, la imagen de esta institución que tiene distintas formas y que, ¿qué es una ludoteca? ¿Y en qué sentido una escuela puede parecerse o puede tener una ludoteca dentro? Como muchas escuelas tienen y muchas otras instituciones tienen o son. La ludoteca es una colección abierta y disponible de juguetes y de objetos pasibles de involucrarse en el juego. Y esta idea de colección es una idea que me gusta. El acto de coleccionar tiene bastante que ver con el juego. Hay juegos que consisten precisamente en coleccionar, a pesar de la mala prensa que puede tener la colección, ¿no? Cuando pensamos en un coleccionista nos viene a la cabeza la idea de alguien rico, medio excéntrico, que le sobra el tiempo y la plata y entonces se compra, no sé, autos antiguos, por ejemplo. Pero también se colecciona, además de autos antiguos, antigüedades, arte, etcétera, además de cosas que definirían a la colección como una fortuna y con cosas antiguas que se las colecciona para que sobrevivan al tiempo, también uno podría pensar la colección como una forma de veneración de ciertos objetos que vienen de ciertos mundos que uno valora. Por ejemplo, hay quien colecciona juguetes de Star Trek o cosas que tienen que ver con una banda de rock, ¿no? Ahí la colección como veneración describe muy bien lo que hacen los niños cuando coleccionan piedritas, palitos que se convierten en tesoros cuando ellos los coleccionan. También se coleccionan cosas que, siendo descartables, como las latas, las estampillas, ¿no? Los sobrecitos de no sé qué, se revalorizan en la colección, ¿no? Ayer que recibí a un montón de gente por mi cumpleaños en casa, les di de souvenir estampillas. Por ejemplo, acá hay una. Esta es de la China, no sé. Pero mi abuelo era filatelista, me quedaron muchas estampillas y decidí hacer de souvenir un paquetito con estampillas. La colección habla de la infancia, ¿sí? Y de alguna manera la colección de juguetes, que es la ludoteca, es un espacio en el cual los niños pueden encontrarse rodeados de algunos de estos valores que rodean el acto de coleccionar. Digamos entonces 4 cosas sobre la ludoteca. Primera, la ludoteca es un espacio en el que se puede atesorar la memoria histórica de distintas formas de jugar. Porque si hay juguetes que son, como dijimos antes, piezas arqueológicas, ¿sí? Porque uno mira los dones de Froebel, por ejemplo, ¿no? Y además traigo la ludoteca inspirado por el aniversario de 30 años de la ludoteca del Instituto Sarah Eccleston, donde trabajo. Le mando un saludo a su ludotecaria histórica, Adriana Hernández, que ya se está por jubilar, así que fue todo un homenaje el que le hicimos la semana pasada, muy lindo. La ludoteca, si tiene, por ejemplo, como tiene esa ludoteca, los dones de Froebel, nos está invitando a pensar cómo se pensaba el juego en la época de Froebel. Y si tiene las ocupaciones montessorianas, nos está invitando a pensar cómo a principios del siglo XX había alguien que relacionaba ciertas formas de jugar con ciertas formas de ser en el tiempo. Y en este punto hace que la ludoteca se parezca un poco a un museo. Y al que va a la ludoteca se lo podría comparar con el visitante a un museo. Y ya sabemos, la museología lo dice y lo estudia teóricamente, no hay un solo tipo de visitante de un museo. Está el fanático que adora el espacio y planifica su visita, entra a la página web, está el que llega de casualidad y después se va, el accidental, está el que va en un contingente medio obligado, sin haberlo elegido, pero estaba incluido, en fin, están los expertos. Bueno, en esta faz de museo, la ludoteca recibe a visitantes de lo más variados. Una segunda característica de la ludoteca es que es un espacio en el que se encuentran las distintas generaciones. Una ludoteca es precisamente un lugar en el que grandes y chicos, porque en general la ludoteca está a cargo de adultos, pero la visitan niños, la mayoría de las ludotecas, no todas, pero son así. Entonces hay cierta semejanza con la escuela ahí, porque la relación entre un docente y un alumno, que es una relación intergeneracional, en los jardines por lo menos, o en las escuelas, plantea otra forma de relacionarse a través del juego de los adultos y los niños en la ludoteca. Cuando los adultos pensamos en el juego, pensamos en alguna medida en
los juegos de nuestra infancia. Cuando los chicos juegan, casi siempre juegan a ser adultos o juegan a cosas de adultos, porque juegan con autos, con trenes, con aviones y con espadas, ¿eh? Entonces, o juegan a roles adultos. Entonces, el juego es un espacio por excelencia para que se encuentren los grandes y los chicos, porque ambos nos dirigimos hacia esa otra instancia de la vida, ¿no? Bien. En tercer lugar, la ludoteca es un espacio pedagógico, porque así como recupera formas históricas de jugar y reúne a las generaciones, la ludoteca problematiza las formas posibles entre jugar, aprender, enseñar, y en ese punto las ludotecas se diferencian de las aulas, de los gabinetes pedagógicos, ¿no? de los laboratorios pedagógicos, porque la relación ahí está mucho más encuadrada en el propio jugar que en preceptos didácticos. Entonces, hay, digamos, una amplitud, unos permisos de hacer cosas sin pensarlas en función de ciertas reglas que nos impone a veces la didáctica, y dar lugar a distintas formas de pensar estas relaciones. Y por último, la ludoteca preserva el juego como un bien cultural. Preserva el juego como algo a lo que las personas tienen derecho, ¿no? En nuestras leyes educativas, por ahora, figuran muchas referencias al juego como un bien cultural, como un contenido de alto valor cultural, dice la Ley de Educación Nacional, como algo que permite de alguna manera articular políticas públicas. El juego es de esas cosas frágiles que hay que cuidar, y la única institución que las puede cuidar es el Estado, y muchas veces las ludotecas son impulsadas por el Estado, una de las formas que tiene el Estado de favorecer el juego, ya que no se puede legislar el juego, la gente lo hace porque quiere, así como no podría haber un ministerio del amor, no podría haber un ministerio del juego, pero sí se pueden favorecer las condiciones para el juego, ¿sí? Como ha existido en la historia, bueno, Pellegrinelli es una de las personas que estudió profundamente eso, ¿no? Las políticas públicas basadas en los juguetes, en el juego. Pero si el Estado existe para defender a los débiles de los poderosos, para defender a los pobres de los ricos, para defender a los que tienen escrúpulos de los que no tienen escrúpulos, ¿no? También el juego entra en esta dinámica porque el Estado existe para defender las cosas frágiles y el juego es una de esas cosas frágiles que vale la pena atesorar y defender. Bueno, me he pasado un poquito en el tiempo, pero voy a concluir citando, ya que empecé con una cita de Deligny, voy a terminar con una cita de un poeta argentino llamado Roberto Juarros, pero no es un poema de Juarros, sino que es algo que Juarros dijo en una entrevista que le hicieron. Y dice así, le preguntan cómo era su infancia, a qué jugaba, y me llamó mucho la atención lo que dice él. Fíjense cómo recuerda sus juegos de la infancia. Dice lo siguiente: yo casi no tenía amigos de mi edad. ¿Cuál fue entonces mi elección, mi salida? Jugaba solo. Esto sí ha sido importante, porque ¿quién es el compañero de juegos del que juega solo? Alguien podría extraer de aquí que he seguido jugando solo siempre. Diría que en cierto sentido profundo sí, pero es relativizado. Siento que he entrado en profunda comunicación con otros seres humanos, pero tal vez la única forma, la única base para la comunicación auténtica es esa soledad previa. Y es probable que esa sea mi historia, que haya nacido sobre una creciente soledad auténtica, soledad que me ha hecho posible después ciertas comunicaciones excepcionales. Me llamó mucho la atención y me pareció oportuno finalizar esta intervención previa al esperado momento en el que conversemos con José sobre esta relación entre juego y cuerpo. Así que bueno, gracias por la atención, por el espacio, y bueno, ahora esto se abre, ¿no? Bien, gracias Daniel, qué lindo, bueno, rememorar esto, ¿no? Que con lo que comenzamos todos jugando y que yo creo que después, a medida que devenimos en adultos, vamos perdiendo, que lamentablemente son estos espacios de seguir jugando, ¿no? Que está muy bueno. Quería, bueno, dejar abierto el espacio por si algún compañero o compañera necesita hacer alguna intervención o evacuar alguna duda o hacer un aporte, es el momento. Les agradecería el que quiere que, bueno, habilite su micrófono, levante la manita digital y le damos entrada. De no ser así,
vamos entonces a ir finalizando porque ya estamos en el horario. Agradecer a José, agradecer a Daniel, realmente hermoso, cuántas cosas nos llevamos hoy, desde el juego y el cuerpo. Y invitar a Marcela, que nos va a pasar un avisito parroquial. Marce. Moni, hay una Sí, mano perdón. levantada de Natalia Ruiz, o Nayara, perdón, Ruiz. Ah, Nayara, dale Nayara, después vamos con Marce. ¿Nos estás escuchando? ¿O habrá quedado levantada de antes? No, la acaba de levantar recién en la mano por eso. Bueno. Nayara. Nayara está muteada. A ver. Bueno, mientras Nayara aparece o se da otra mano, yo quería compartir algo. Algunos de los textos que mencioné, autores, etcétera, están disponibles online, hay materiales, etcétera. Yo tengo una biblioteca que me gusta mucho compartir. Esta que tengo acá atrás, no puedo compartirla porque es toda de papel y no pasa a través de la pantallita, pero tengo una biblioteca virtual mucho más grande que esta, que si la quieren acceder se llama El texto del que hablamos. El texto del que hablamos. Lo pueden buscar en internet, no sé si sale así, pero si entran a mi Instagram, el enlace que permite poner Instagram, ¿no? El link de la bio, qué sé yo, cómo se llame, ese tiene acceso a el texto del que hablamos. Y ahí hay un drive ordenado alfabéticamente con centenares, o creo que ya miles de textos, incluyendo textos de Pellegrinelli, de Corbera, de Sweets, de Jeynes, de todos esos autores que fueron mencionados. Digo porque, nada, si uno se va con ganas de leer, está bueno tener una biblioteca a mano. Gracias, Daniel, gracias, muy generoso. Ahí lo puse en los comentarios, Daniel. Ahí Bien. va. Perfecto, Bien. muchas gracias. Bueno, no sé si está Nayara o alguna otra compañera que quiera, que había levantado la mano. A ver, Patricia Nasser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Hola, Patricia. Bueno, muy interesante todas las cosas que dijeron acá estos autores. No, a Daniel lo conozco por algún libro que tengo también. Pero qué difícil es trabajar todo esto también con los docentes, ¿no? Ya que, bueno, si hablamos esto de poder vivenciar los adultos, ¿no? Porque no podemos pedir algo que nosotros también no podemos hacer desde nuestro rol docente. Y bueno, yo trabajo en la formación, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, maestro de grado y maestro de sala, y realmente cuesta muchísimo esto de poner el cuerpo, ¿no? ¿Qué otra sugerencia, más allá de que yo los hago moverse, jugar, tirarse al piso, explorar, innovar, recrear? ¿Qué sugerencias a partir de la experiencia que ustedes tienen, por supuesto, ¿no? Del otro lado? Lo que te puedo aportar, Patricia, desde mi experiencia en el campo de la gestión y también trabajando con maestros, maestras, algunos con formación en profesorados y otros del campo sí, es la posibilidad de armar grupos de estudio, ¿no? En esto que nos ofrecía Daniel en cuanto a tener una biblioteca a mano, ¿no? Tener un grupo de estudio a mano, tener un grupo de supervisión de nuestras prácticas, poder reflexionar sobre nuestras prácticas, tocar lo imposible de nuestras prácticas, ¿no? Poner a jugar esto de no saber cómo se pone el cuerpo. Una docente en una oportunidad me decía: la única manera que en esta institución ponemos el cuerpo es frenando golpes o solamente agarrando a los chicos o sacando a los chicos de tales escenas. Y ella me decía: a mí me gustaría encontrar otro modo de poner el cuerpo que no necesite justamente una presencia física del cuerpo, ¿no? Y bueno, a partir de esa escena comenzamos a pensar de qué otras maneras primero legitimar esto que angustiaba a esta docente de que el único modo de estar poniendo el cuerpo sea sino abrir otros
modos, otras maneras, otros gestos, o en qué tiempo, cuánto tiempo de cuerpo uno puede ofrecer. Pero el espacio tiene que generarse institucionalmente para desnaturalizar lo único o las únicas coordenadas con las que se piensa poner el cuerpo. Por citar el ejemplo que vos traes, ¿no? Desnaturalizar, buscar otros indicios, armar otras trayectorias, trazar líneas de rancia de lo nuestro, como para partir de ahí, el punto de impotencia en el que estamos, porque estas escenas ponen al descubierto nuestras impotencias. Entonces, para volverlo potente, me parece que es volver a hacer circular la palabra, y rediseñar y poner otros puntos de circulación respecto de qué es poner el cuerpo. En mi experiencia fue volver a la escena una y otra vez, agotarla de sentido, recrear los sentidos, porque de lo contrario, se retrocede fácilmente. Gracias, gracias José. Rosana Ferrelli levantó la mano y Diego José Montemurro. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Rosana, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy docente de un jardín maternal de Necochea, la provincia de Buenos Aires. Soy directora de ese jardín al que concurren 120 niños entre 45 días y 2 años. Y no podía, bueno, fue muy interesante lo que escuché, pero no podía dejar de hacer un par de apreciaciones. La primera, el señor PowerPoint se equivocó en el rango, en la franja etaria, por decirlo de alguna manera. Todo lo que plantea entre los 2 y los 3 años en maternal lo vemos al año. Entre los 8 y los 18 meses vemos todo ese despliegue corporal del que el señor PowerPoint hablaba entre los 2 y los 3. Y es un nivel, digamos, este ciclo, yo me enamoré de este ciclo hace 30 años, hace 32 años que soy docente, y me enamoré de este ciclo hace 30 años porque es donde realmente podemos conjugar el cuerpo y el juego. No existe otra posibilidad en jardín maternal que no sea poner el cuerpo en acción con el juego. Es donde se ve bien en claro el juego como herramienta para, más allá del jugar por jugar, nos valemos del juego como herramienta para enseñar, y hay un gran despliegue pedagógico en esta etapa, y es maravilloso. Realmente vivir el jardín maternal no hay palabras para describirlo. Miren que yo siempre tuve en claro que iba a ser docente desde los 5 años, y siempre tuve claro que nunca iba a ser docente de primaria, porque no podía entender tal vez cómo podía llegar a mis alumnos si no ponía el cuerpo en acción, y si no podía poner el cuerpo en movimiento. Y no entiendo otra forma que no sea a través del juego. Así que realmente muchísimas gracias por los aportes, por la bibliografía, ya anoté todo acá, y espero poder compartir con ustedes en más conversatorios. Gracias, Rosana. Un placer tenerte con nosotros. Diego. Hola, buenas noches. No sé si ahí se me escucha. Sí, bien. Sí, te escuchas. Bueno, yo soy Diego Montemurro, profe de Educación Física, 25 años en nivel inicial, y actualmente estoy dando clases en la Facultad de Educación Física de práctica docente, donde los estudiantes hacen sus prácticas en nivel inicial. Estoy cursando también la maestría, una maestría en Educación Física Escolar que ofrece la Facultad de Educación Física. Estoy elaborando mi tesis final, parte de la tesis final. Lo que me preocupa mucho es el juego en el nivel inicial y cómo es la utilización del mismo. Estoy comenzando con mi tesis final porque la preocupación mía es la utilización o no del juego en el nivel inicial y cómo que se está volviendo el nivel inicial más parecido a la primaria o a los primeros grados de la primaria
y está perdiendo las particularidades que tiene el nivel inicial, como es el juego. Entonces me preocupa bastante esta temática, que el docente de nivel inicial, desde una perspectiva de derecho del niño, también tiene que ofrecer en sus propuestas de enseñanza el juego, tiene que estar el juego inmerso. Uno toma el diseño curricular de la provincia de Córdoba, que bueno, que ahora están modificándose desde la página Currículum Córdoba. El diseño del diseño curricular ya habla desde el juego como el principal recurso que tiene que utilizar, y es lo que tiene que estar presente, no solamente como una herramienta, como un recurso, sino que tiene que estar presente en todos los momentos del nivel inicial. Hace muchos años que soy docente, ¿no?, de mi escuela, y he caminado también en otros jardines, y he visto esto de que el nivel inicial se está transformando cada vez más a la primaria, y los chicos pierden espacio, los estudiantes, los alumnos pierden espacio de juego. Inclusive las actividades que hacen los chicos extraescolares son todas guiadas, y ya cada vez a más temprana edad los niños y niñas empiezan a participar de actividades, tienen que ser realizadas en años sucesivos. O sea, los chicos ya a los 4 años empiezan a jugar al fútbol, por ejemplo, o realizan actividades que son demasiado guiadas, siempre guiadas por los adultos. Y creo que el nivel inicial es el lugar donde los niños tienen que aprender modos de juego, pero bueno, como decían antes, que me quedó muy claro que esto de las reglas en la escuela pone la propia escuela. Entonces las reglas del juego muchas veces tenemos que ver cómo abre las reglas del docente de nivel inicial, si en esas reglas permite que el niño juegue o no de determinados modos de jugar, ¿no? Porque Pavía también habla de modos de juego. Son bastantes perspectivas, miradas que tienen que tener en cuenta los docentes de nivel inicial al tomar el cargo o estar presente frente a niños de nivel inicial. O sea, si nosotros estamos en nivel inicial y somos docentes de nivel inicial, tenemos que saber que el juego es la principal herramienta que tenemos que utilizar, y el recurso y lo que tenemos que utilizar para que los niños puedan conocerse, puedan conocer el mundo que los rodea, puedan tener acercamiento a un montón de conocimientos que brinda pero bueno, va a depender siempre de una actitud, como hablaba Daniel antes, la actitud lúdica del docente que participa en estos 3 enemigos del juego, que me pareció fantástico, los 3 enemigos del juego, que hay que poner foco en eso. Como docentes, ¿dónde nos ubicamos? Y sí, comprendo que, como decía la colega antes, la compañera, que hay que poner mucho el cuerpo a nivel inicial. Hace muchos años que estoy, y empecé cuando tenía barba negra, y ahora tengo la barba blanca, hace muchísimos años, y el nivel inicial es un nivel donde el juego tiene que estar presente, y me preocupa que no lo esté tanto. Más allá de las razones que puede tener cualquier docente, de curriculares, de tiempos, que tenemos que presentar esto, que tenemos que presentar determinado contenido, me parece que el juego es como un tren donde todos los niños se tienen que subir junto al docente, y el docente los tiene que llevar por ahí. Porque si no juegan en el nivel inicial, no van a jugar después en ningún otro nivel, y se pierde. Y me parece que el nivel primario también tiene que proponer el juego no solamente como recurso, sino como momentos de juego libre, como decíamos antes, un juego autotélico que no tenga ningún fin en sí mismo, sino que es un juego donde las vivencias sociales, culturales se ponen en evidencia, y son vínculos que propone el juego, y que ninguna otra materia, creo que ningún otro contenido los propone así, de esa forma. Así que bueno, ese es mi aporte. Me gustaría quizás poder tener algún contacto personal con Daniel, o de alguna forma poder comunicarme con él para ver, yo estoy terminando mi tesis, estoy armando mi tesis de la maestría sobre el juego, y me pareció muy importante lo que dijo. Gracias.
Gracias, Diego. Muy lindo tu aporte, tu mirada. Diego, ¿será el Ministerio del Agua Fiesta? Bueno, puede ser, ¿no? Vanessa de García levantó la mano y Rosana Ferrelli, no sé si habrá quedado de antes o quiere hacer una nueva consulta. Es el momento. Vanessa, te escuchamos. ¿Estás ahí, Vanessa? No sé si a lo mejor le quedó la manita levantada. Danos una señal. Es como el juego de la copa esto. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, hasta que veamos si Vanessa aparece por allí, le doy la palabra a Marcela, que nos va a dar un aviso y una invitación. Adelante, Marce. Bueno, qué hermoso todo lo que acabamos de escuchar y cuánto nos ha aportado al trabajo diario en las escuelas. Y en continuación, con esto que teníamos proponiendo desde Educación Seccional Córdoba, lo queremos invitar el 29 de mayo. Hemos convocado a Lucas Malaisi para trabajar lo que es educación emocional. Cada una de las delegaciones va a enviar la invitación correspondiente. Esto va a ser en el Sindicato de los IFUERSA, acá en Córdoba, en la calle Jujuy, el 29 de mayo, 19:30 horas. Está dentro de todos los conversatorios, reuniones, conferencias que vamos a ir desarrollando este año, en el marco de lo que es Transformar Córdoba también, y de la educación de nuestra provincia. Quedan todos invitados. Allí sí contestamos una inquietud de un compañero que sí es presencial y va a tener las dos modalidades, presencial y también va a ser transmitido por streaming. Así que en lo posible el que se pueda llegar, por supuesto, y si no, lo esperamos en manera virtual. Vanessa, tenías el micrófono, creo que no se te podía habilitar, no sé si Leo... Hola, ¿Sí? ¿me escuchan? ¿Ahora? ¿Sí? Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Sí, yo soy Vanessa, soy auxiliar de nivel inicial en la ciudad de Villa Carlos Paz, y un problema que es muy preocupante, que lo hemos notado mucho más este año, es el tema de que se pierde el juego y que los niños, por el tema de las tecnologías, básicamente, que también me gustaría que, no sé, tal vez que sea un punto a tratar en próximas charlas, porque es muy preocupante ver niños que están perdiendo esto de jugar, que no se pueden concentrar mucho en un juego por mucho tiempo y terminan tirando los juguetes porque como que no saben jugar. Es un tema que nos preocupa a todas las compañeras que yo tengo acá en un centro infantil que estamos en la ciudad de Villa Carlos Paz, pero es muy, muy triste uno como seño ver que los niños no lo tienen a eso que es tan lindo y tan hermoso, que le despierta su imaginación y que les ayuda a futuro, ver que se está perdiendo por las tecnologías. Bueno, ese era mi pequeño aporte, y de ver también de qué forma uno puede interactuar con los niños en esta era que va avanzando cada vez más y que no tiene freno. Ya la tecnología llegó para quedarse, pero uno también necesita como herramientas para poder convivir o coexistir con esto nuevo que tenemos y no quedarnos atrás, nosotros tampoco, y no quedarnos obsoletos en la manera de enseñar, porque todas las enseñanzas van progresando en pos de los avances de la humanidad, por decirlo de alguna manera, ya que, bueno, no es lo mismo un juego que se jugaba hace 10, 15 o 20 años atrás que los juegos que jugamos ahora. Entonces, bueno, sí, me parecería también un tema lindo poder ver cómo implementarlo y sin perder eso tan lindo que tendrían que tener los niños, que es el juego. Gracias, Vanessa. Tomamos tu inquietud desde ya y seguramente va a ser a lo mejor nuestra próxima propuesta, cómo no, desde ya. Carlos. Bueno, voy a suponer que Carlos soy yo. Sí, Carlos sos vos, Carlos Bazán. Bien, que me dicen Coti. Coti, vamos, Coti. Vengo de la educación física, estoy en nivel primario y nivel medio.
Más allá de las preocupaciones por la falta de posibilidad de jugar o de poner el cuerpo, yo he cambiado mi metodología de trabajo, utilizando más el juego y saliendo de las clases convencionales, de dar actividades propiamente dichas para la enseñanza, por ejemplo, de algún deporte. He visto, con el paso de los últimos años, que el chico le da un poquito más de énfasis al juego para aprender ese deporte que las actividades monótonas, clásicas, ¿sí? Me ha dado resultado tanto en el nivel medio como en el nivel primario, ¿sí? Pero otra preocupación que yo tengo, que lo he visto no tan solo en mi escuela, sino que hablando con otras personas, padres, es la preocupación que plantean los chicos de que no los dejan jugar. ¿A qué hago referencia en esto? En los recreos. Si juegan a la pelota, no los dejan jugar a la pelota para que no se golpeen. Si está de moda las bolitas, que no, porque se ensucian. Ahora está de moda las figuritas, que las figuritas no, porque se pierden, que se las roban, etcétera, etcétera. Y se van censurando los distintos tipos de juegos que en mi generación los íbamos jugando tranquilamente. Y hoy veo que los chicos andan deambulando en el patio porque no se les permite jugar en las distintas instituciones. Lo digo por mi escuela, me hago cargo obviamente de lo que digo, porque tengo mi hijo incluso ahí, y es una preocupación planteada incluso en mi casa, ¿no? ¿Por qué no los dejan jugar siendo que el juego en los recreos, con los chicos de los otros grados, intercambio de figuritas, etcétera, etcétera, no tan solo es un juego, sino también es un aprendizaje para la vida misma, porque la vida misma tiene ese tipo de cosas, ¿no? De socializar con otras personas, a llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Yo, más allá de mis clases, que insisto, la he ido cambiando para que los estudiantes tomen interés y contrarrestar, como decía recién la colega ahí, esto de las tecnologías en las escuelas, bueno, tratamos de evitar su uso en las horas de clase, sobre todo en la educación física, pero hoy me preocupa un poco más los recreos, el juego y los recreos, esa prohibición de cada cosa que el chico le va surgiendo, ¿sí? Irlo prohibiendo, y el chico va cambiando a otra y también la usan un tiempo y se la prohíben, y hace que el chico no encuentre su espacio de juego en el espacio, valga la redundancia, el espacio de juego que es el recreo. Ese es mi aporte de mi forma de dar clase últimamente y lo que me preocupa de los recreos y el juego. Gracias, Carlos. Bueno, Karina Altamirano levantó la mano y ya estaríamos cerrando, ¿sí? Hola, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Mira, yo quería compartir una experiencia que nosotros habíamos iniciado en nuestra escuela, en la parte de la primaria. Yo soy docente de nivel inicial. Habíamos organizado una ludoteca para que los chicos tuvieran acceso en los momentos del recreo. Pero cuando la pensamos, no tuvimos en cuenta que los chicos no saben jugar. Entonces, facilitarle, no sé, un Jenga, un Ludo, no. Era como que nosotros les teníamos que enseñar a jugar. Y el adulto involucrado en el momento del juego con los chicos en el patio, para los chicos es, wow, como muy loco, un grande jugando con nosotros. Pero con la misma intensidad que pueden jugar ellos. Entonces, creo que en la medida que nosotros como adultos nos brindemos el momento y nos demos el permiso de jugar
recuperando el niño interior que tenemos, vamos a poder invitar y dar el espacio físico, el momento, para que los chicos puedan jugar. Después, bueno, el cambio de gestión y todo lo demás, la ludoteca lamentablemente dejó de estar. Y hoy te encuentras con lo que planteaba el profe recién, chicos, no corran. Bueno, pero los chicos por naturaleza corren y viven en departamentos y viven en espacios muy limitados. Y van a correr y quieren hablar y quieren compartir. Entonces, es como que entramos ahí en una cosa que, en un discurso ambiguo, o sea, sí, queremos que jueguen, pero no te dejo correr, o no te dejo jugar la pelota porque, uy, a ver, que se vayan a golpear. Bueno, a ver, veamos la manera de habilitar los espacios para que el juego se dé, pero también nos tenemos que involucrar nosotros como un niño más jugando, es mi opinión. No sé si... ¿Puedo hacer un pequeño comentario a partir de las intervenciones previas de Karina, antes de Carlos, de José? Porque pensaba que a veces hay llamamientos a la voluntad individual o a las voluntades comunitarias en las instituciones a abrir estos espacios, y es verdad que las personas y las comunidades educativas tienen una cierta agencia para repensar. La escuela es un espacio de pensamiento potente para generar estos espacios, pero también hace falta hacer una lectura más social, más cultural, ¿no? Como decía Vanessa antes, hay algo de la época que nos invita a que cuando un niño está aburrido le pongamos un teléfono delante y no le propongamos un juego. Y esta smartphonización de la vida infantil, yo ahí compartí algunos textos bibliográficos en el chat, uno de ellos de la mexicana Natalia Radetich, que se llama La smartphonización de la vida social. El conjunto de efectos que tiene en las relaciones sociales, las mediaciones digitales, no es un fenómeno de la meteorología, no es algo, siempre hubo innovaciones tecnológicas y siempre hubo resistencias. La gran diferencia que hay entre las innovaciones tecnológicas contemporáneas, sus resistencias y sus efectos, no es solo que sean innovaciones tecnológicas más impresionantes, porque a lo mejor la aparición de la electricidad o de la radio o del telégrafo en su momento también fueron bastante impresionantes, pero creo que las transformaciones que vivimos como negativas en este caso y que no condicen con esa sensación elogiosa del progreso que venía teniendo la tecnología en transformaciones anteriores, tiene que ver con un contexto más ideológico, con un contexto, ¿en qué contexto de valores sociales, culturales, se dan estas innovaciones tecnológicas? Bueno, en el contexto de un elogio acrítico del capitalismo financiero más rutilante, digamos, ¿no? Entonces no es lo mismo las innovaciones tecnológicas en función de una utopía de progreso social que en función de una progresiva individualización, de gestos, digamos, de cierto cercenamiento de lo social, de los modos de encuentro, de cierto crecimiento de los usos violentos de las redes sociales, etc. Entonces, no es solo que el mundo sea más peligroso y los chicos estén más encerrados, tengan menos permisos para salir a la vereda, para jugar a ciertos juegos, etc. Es también que hay todo un entorno que es mucho más amplio, acerca del cual las escuelas pueden tener poca agencia para incidir directamente, digamos, ahí tiene más incidencia, digamos, otro tipo de procesos mucho más amplios, pero que son espacios en los que al menos se debería poder tematizar, ¿no? Bueno, eso, ¿no? No quiero extenderme, sé que ya estamos excedidos de tiempo, pero quería comentar algo sobre eso. Gracias, Daniel. Gracias, Karina. Sí, no sé si querías decir algo, Karina. Ya. Bien, gracias. Bueno, la verdad que estamos ahí medio jugaditos con el tiempo, ha sido una jornada hermosa. Gracias, José, gracias, Daniel, por tanta generosidad, por habernos nutrido de tanto conocimiento tan lindo. Gracias, Leo, por el acompañamiento, siempre con el aguante ahí de la parte técnica, gracias. Decirles que vamos a hacer llegar sus certificados a las direcciones de correos que nos lo han dicho. ¿Dónde queda grabado esto, Leo? Que preguntaban los compañeros. Va a quedar grabado, ya fijamos un mensaje en el chat, en el sitio cordobasado.net, que es el sitio que nosotros habitualmente usamos, y en el canal de YouTube del sindicato.
de Seccional Córdoba, ¿no? Así que búsquenos como Seccional Córdoba y ahí nos van a encontrar en YouTube o en la web. Bien, muchísimas gracias. En nombre de SADOP Córdoba, agradecerles a todos y cada uno de los que se han inscrito, de los que han participado, de los que seguramente después van a rever y van a poder escuchar la grabación. Ha sido hermoso poder tenerlos en esta sala y, bueno, próximamente abrirnos a la apertura de los temas que ustedes nos vayan también solicitando y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Chao. compañeros. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias.